Listo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy un tema que me parece que es importante hacerle énfasis como tal, no aprenderlo solamente con algunos ejemplos, aunque vamos a verlo de todas maneras de una forma muy básica, pero es que es son unas estructuras, una librería tan fundamental en Python, pues que realmente hay que dedicarle un tiempito. Y esta librería es NumPy, que es como la base de muchas otras librerías también que se utilizan en el día a día de la programación en Python. Yo les pasé a ustedes un link, ¿cierto? Ahí en el chat les dije que podíamos utilizar cualquiera de estos dos notebooks, ya sea el de Colab o sea el de MyBinder. Si ustedes tocan, hoy voy a utilizar yo el de MyBinder, pero cualquiera de los dos es lo mismo. Son simplemente dos maneras de ver el mismo repositorio. Las dos están finalmente ligadas al repositorio del curso. Yo voy a tocar el de MyBinder. Y aquí se les debe abrir a ustedes algo así. La primera vez que se abre se demora un rato. Ustedes ya están en la segunda, porque la primera ya corrió, yo la corrí, y eso lo que hace es crear como un entorno remoto donde se ejecutan las cosas que están programadas para ejecutarse y se instalan los programas que se necesitan para que sean ejecutados. Entonces les debe salir una interfaz así, como les digo, pueden utilizar directamente el enlace de Colab, que solamente que los va a llevar directamente al notebook de hoy, o pueden utilizar esto, el MyBinder, que les muestra todo el repositorio. Yo voy a entrar aquí al 02 NumPy y aquí voy a abrir este notebook, que es el que les abre a ustedes directamente en el Colab. Entonces lo toco y es como si yo estuviera ejecutando el Jupyter Notebook localmente, pero se está corriendo en una máquina virtual allá en MyBinder. Lo más importante es que, bueno, estos recursos son mucho más limitados que los que uno tiene en Colab, pero pues uno tiene exactamente el mismo entorno reproducido en todo lado. Entonces necesito es que me confirme si alguien todavía no tiene abierto el notebook apropiado, ya sea en Colab o en MyBinder, que levante la mano para... Bueno, aparentemente ya todos lo tienen. Y entonces vamos a ir, ¿dónde está? Acá. Listo, entonces, como les decía, lo que quiero es que trabajemos un poquito más. NumPy como, eso empezó con, digamos, como Numerical Python, utilizar arreglos de datos que son contiguos, que son homogéneos y que se convierten como en la estructura básica para un montón de cálculos que vamos a ver después. Uno tiene que tener muy claro cómo utilizar NumPy, cuál es la diferencia entre NumPy y, por ejemplo, una lista de cosas que pueden utilizar. Yo les recomiendo que, ahí les puse unos links, les recomiendo a ustedes que miren esos links y que estudien de ahí, porque hay que profundizar. Lo que vamos a ver hoy realmente es o sea, es solamente muy por encima, muy primitivo, muy básico de lo que puede hacer NumPy, y es bueno que uno sepa qué más puede hacer NumPy. Si ustedes programan en Python en algún momento y quieren que eso sea rápido realmente, ya cuando cambiaron de escala y están trabajando muchos datos, se van a dar cuenta que saber usar NumPy es lo más apropiado. Y tratar de pensar de forma vectorial, que ya vamos a entender qué significa eso en NumPy, qué es pensar en forma vectorial. Entonces les recomiendo eso, que por favor digamos, investiguen más, vean esos tutoriales y vean también tutoriales en YouTube para que aprendan más de NumPy. Entonces, la idea es la siguiente. Básicamente, NumPy nos permite agrupar datos, además de que nos da otras funciones para procesar esos datos. Cuando agrupamos datos, nosotros hasta este momento habíamos visto varias formas. Una era con listas, que es la que ustedes ven ahí, ¿cierto? Las listas tienen corchetes cuadrados para definirse, o tuplas. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre una lista y una tupla? Que una es mutable y la otra no. Muy bien, una es mutable y la otra no. O sea, yo puedo mutar una lista después de creada, insertarle cosas, ponerle cosas, a una tupla no. Una tupla es inmutable. Y eso también es útil. Las estructuras que sean read-only son estructuras muy útiles porque uno está quitando privilegios y entonces evita que tener problemas en otras partes de su programa. Entonces uno pues puede tener listas de listas, uno puede tener listas que son heterogéneas y ese tipo de cosas, pero resulta que cuando uno tiene esas listas dinámicas, como esas listas de Python, entonces uno paga un precio por tener algo fácil de crear y de usar y de insertar, y es el precio de la rapidez.
Si uno quiere algo que sea rápido, uno necesita, por ejemplo, que el programa sepa rápidamente cómo acceder a los elementos. Y la forma más eficiente de tener eso es que los elementos sean contiguos en memoria para que queden cerca de la caché cuando se llamen de la RAM al procesador a ser procesados. Y eso no nos lo ofrecen las listas. Entonces, NumPy sí ofrece eso y por lo tanto el costo que eso tiene es que ya no va a ser tan fácil insertar cosas en la mitad de esos elementos y transformar como esos arreglos fácilmente, pero van a ser muy rápidos. Porque siempre en computación, como en la vida, uno gana en algo, pero eso viene a costa de otra cosa. Uno siempre está buscando, es como el equilibrio, uno nunca tiene un óptimo absoluto, sino tiene siempre óptimos relativos. Entonces, para que vean con más detalle, yo de estos tutoriales, como el de Better Programming, no sé qué cosas, copié algunas figuritas. Esta figurita les demuestra a ustedes esa diferencia de la que yo estoy hablando en este momento. Espérense, yo anoto acá. Entonces ustedes tienen una lista de Python. Digamos que la lista de Python tiene estos elementos que ustedes están viendo ahí. ¿Qué se me dice? Tengo un problema hoy como con la interfaz. Upa. Vamos a ver si lo puedo hacer y si no, pues no. Sí, definitivamente no está saliendo. Sí, no puedo rayar encima. Entonces, tenemos estas listas de Python y esta lista de Python que tenemos a la izquierda no está contigua en memoria. Básicamente, cada elemento lo que tiene es como un puntero que dice quién sigue después mío y un puntero que dice también que dice quién está delante mío. Entonces, el 1 no necesariamente en memoria está pegado al 2. Ese 1 está en un sitio en la memoria y ese 1 tiene información de dónde está el número 2. Eso es lo que estoy diciendo. Y ese número 2 no está pegado. Y ese número 2 no está pegado al 3. Simplemente el 2 saben dónde está el 3 por allá 20 pasos o 10.000 pasos más adelante en la memoria RAM y cosas de ese estilo. Entonces, por eso la lista que ustedes ven ahí a la izquierda, la lista de Python, es una lista que se llama una lista. Y esa lista entonces tiene el problema precisamente que al no estar contigo en memoria, si yo quiero ir del número 1 al número 5, tengo que hacer muchos saltos dentro de la memoria y eso no es eficiente. Pero eso también tiene una ventaja y es que si yo quiero insertar un elemento en cualquier sitio, yo solamente tengo que cambiar como los punteros que apuntan a ese sitio. Y entonces esa inserción es muy rápida y eso la hace muy útil. Y además, yo no tengo que guardar los mismos tipos de datos. Todo puede ser de tipos de datos diferentes. Entonces, las listas de Python son lentas, pero ojo, no es para que yo haga 3 o 4 o 5 elementos. Son lentas cuando estoy procesando 10.000 elementos, 100.000 elementos, ¿sí? Ahí van a verse muy lentas. Y entonces tienen esa desventaja, pero la ventaja es que son rápidas para poderlo modificar y mutar. En cambio, cuando uno tiene los arrays de NumPy, esos arrays de NumPy son contiguos en memoria. Eso quiere decir que yo fácilmente puedo ir del número 1 al número 3 simplemente saltando bloques exactos, porque yo como sé que todos son del mismo tipo de datos, yo sé cuántos bytes debo saltar. Entonces llego rápidamente a cualquier elemento. Entonces mi acceso es muy, muy rápido. Pero ¿cuál es el costo? Que meter un número, digamos meter un 7 entre el 3 y el 4, me va a costar un montón, porque como tienen que ser contiguos en memoria, realmente tengo que crear otro arreglo, copiar los primeros 3 elementos, meter el 7 y luego copiar los últimos elementos y descartar el arreglo original. Entonces, por eso yo no puedo, digamos, pensar en NumPy como una memoria dinámica en donde yo estoy metiendo y sacando y metiendo y sacando cosas, sino que yo tengo es que pensar es que NumPy me ofrece es una estructura para poder procesar rápidamente todo porque todo está en contiguo en memoria. ¿Listo? Esa es como la idea. Entonces voy a ejecutar la primera celda. Esta celda ya la hemos visto nosotros, este tipo de imports. Este import lo que está diciendo es NumPy ASNP, estamos importando NumPy y estamos creando un arreglo NumPy. Observen que este arreglo tiene varias cosas. Miren, el primer elemento es un 0, que por defecto Python lo va a transformar en un entero. Segundo elemento es un flotante, es un número decimal porque tiene el punto. El tercer elemento, lastimosamente, es una cadena y el cuarto elemento es un entero. Como les digo, NumPy lo que tiene que hacer es convertir esto en un arreglo de un solo tipo de datos. Entonces, aquí hay algunas reglas y por defecto lo que se va a hacer, digamos que si yo tuviera enteros y floats, entonces probablemente se conviertan en floats, pero como tengo esta cadena, esto se me va a convertir en un arreglo de cadenas. O sea, todos los números se van a convertir en cadenas. Si yo le hago Shift Enter a esto, a ustedes les debe salir lo mismo. Me está saliendo que el arreglo A es 0, 1, 3, 5, pero observen que los convirtió en cadenas a todos. Y el tipo de datos que está guardando, miren que A ahora es un arreglo de NumPy que tiene cosas por dentro. El tipo de datos que tiene es
U32. Eso quiere decir básicamente que son cadenas las que estamos guardando y todas son del mismo tipo de datos. No están llenas completamente, pero todas son del mismo tipo de datos. Voy a aprovechar y voy a poner aquí otra cosa. Como no me quiere dejar crear una nueva línea, entonces la voy a poner aquí. A.shape. Entonces, quiero que observen lo que sale ahí. El dtype es cadenas U32, son cadenas de tipo Unicode, y el A.shape me está diciendo el tamaño, o la forma, pues, las dimensiones de mi arreglo. Ustedes aquí pueden ver que como este arreglo tiene 4 elementos, pues lo que me devuelve shape es una tupla, que es 4, nada, o sea, es 4. Toca poner esa coma porque si yo no le pongo esa coma, sería como si estaría llamando a una función dentro de paréntesis, por eso esa coma es importante. Entonces, simplemente esto es para que vean ustedes que definitivamente Python, cuando yo creo mi arreglo en un NumPy, me lo convierte todo en el mismo elemento. Para que ustedes vean que realmente lo que les estoy diciendo de que en NumPy es más rápido que las listas y ese tipo de cosas, están estas otras celdas que vienen más abajo. La primera, lo que está haciendo es crear tenemos L es un montón de números, de 0 hasta 9.999, y lo que estamos haciendo es crear una lista con una list comprehension que guarda los cuadrados, ¿sí? Entonces estamos diciendo para i bueno, esta lista va a estar compuesta de i al cuadrado para i en L. Entonces lo que va a tener es 0, 1, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Y estamos creando la lista. Y estamos utilizando esta funcioncita timeIt, que es una magic word, es como una función mágica dentro del notebook, que lo que hace es medir cuánto se demora Python haciendo esto. Entonces lo hace muchas veces y calcula después el promedio de la derivación estándar. Yo lo voy a ejecutar, eso depende de la máquina. Lo voy a ejecutar, eso se demora un ratico. Y miren, ahí me está botando 3.72 milisegundos. Se demora creando esta lista en promedio. Más o menos una derivación estándar de 312 microsegundos. ¿A ustedes cuánto les está dando? ¿Lo mismo o más? Cuéntenme cuánto les está dando a ustedes, por favor. A mí me dio un poquito más, profe, pero pues por nada. ¿Cuánto te dio? 5.982. 5.982, ¿qué? ¿Milisegundos? Microsegundos debe ser. Supongo, profe, porque fue en cuestión de nada. Sí. ¿A quién más? ¿A alguien más cuánto le dio para que comparemos? Profe, el mío sigue corriendo. Creo que tengo muchas Sigue cosas corriendo. abiertas. Es probable, eso era lo que les quería mostrar. Esto va a depender de la máquina, ¿sí? Entonces, dependiendo, esto está, por ejemplo, yo lo estoy corriendo allá en MyBinder, entonces depende de la máquina que me hayan otorgado. Si ustedes lo están corriendo localmente o en colada, va a depender de la máquina que tengan. Pero en principio, lo que vamos a ver es que vamos a comparar esta celda que acabo de ejecutar con la que le sigue. Nuestros datos van a ser diferentes entre todos nosotros, pero la comparación entre lo que yo tengo en la celda que acabo de correr y esta celda que sigue ahora va a ser la misma, que es básicamente que en la segunda parte estamos creando un arreglo en NumPy que está elevando al cuadrado también los elementos, es exactamente igual. En la primera parte, en la primera celda tenemos una lista, en la segunda parte tenemos es un arreglo en NumPy y observen la diferencia. Yo en la parte de arriba tengo 3.72 milisegundos y en la parte de abajo tengo 6.77 microsegundos. Básicamente tenemos más o menos una diferencia de 1000 veces. O sea, el código que yo tengo en la celda que tiene el número 6 es 1000 veces más rápido que el código que tengo en la celda número 5. Aunque los dos me están generando pues los cuadrados de esos números, de 0 a 9.999. ¿Cómo les dio a ustedes? A mí me dio 5.81 microsegundos. El primero, ¿cierto? Ah, no, el segundo. Sí, el primero me dio 2.76 milisegundos. Milisegundos y 5 puntos. O sea, si ves que te da más o menos la misma relación que me dio a mí, ¿cierto? Como más o menos casi 1000. Sí, profe. Perfecto. Aunque los valores sean diferentes, porque los computadores como tal son diferentes, la relación entre esos dos números es más o menos la misma.
¿A alguien no le dio así? ¿No le dio como que la segunda forma de hacerlo era muchísimo? Entonces, bueno, esto es para que ustedes lo vean. Digamos que uno a veces dice, no, pero eso entre milisegundos y microsegundos, eso pues básicamente no es nada, ¿sí o no? Pero esto más bien piénsenlo como si fueran segundos. Estamos hablando de tener algo que se demora un segundo o tener algo que se demora 1000 segundos, que ya es un tercio de hora, 20 minutos. O piénsenlo en días. ¿Es algo que se demora un día o es algo que se demora más o menos 1000 días, alrededor de 3 años? Poco menos, ¿no? Esa es la diferencia. Estamos hablando desde eso. ¿Listo? Entonces, evidentemente, si yo quiero calcular algo como el cuadrado de un montón de números, es mucho mejor utilizar NumPy que utilizar las listas. Me da lo mismo en cuanto a los resultados finales, pues tienen que ser iguales, pero obtengo muchísimo más rápido mis resultados con NumPy. Uno pues puede acceder a muchas variables internas de esos arreglos, por ejemplo, la dimensión, el shape, que son 10.000 elementos de 0 a 9.999, y el tipo de datos, que son un entero de 64 bits, lo que estamos teniendo nosotros acá. Incluso ustedes también podrían preguntarle más cosas. Pueden decirle, yo le puedo hacer esto dentro del notebook, y él me va a decir que es A. Me está diciendo, es un N de array, esto es un dato de NumPy. Me está diciendo los elementos que tiene, 0, 1, 2, no sé qué. Bueno, porque yo aquí no guardé el cuadrado, ¿no? A es simplemente un arreglo de 0 a 9.999. Y me está diciendo qué más cosas tienen. Ustedes pueden ver toda la documentación acá. Miren que pueden acceder a los shapes, al dtype, al offset, al orden en el que se están guardando. Y hay un montón de atributos. Ustedes pueden pedir la transpuesta, esa T que tenemos ahí, cuáles son los datos. Bueno, hay muchas cosas. Si es complejo, le pueden pedir la parte imaginaria, la parte real, el tamaño de los ítems que guarda. El tamaño mío es cuánto tengo yo, que es diferente al tamaño de los ítems que estoy guardando. El shape, bueno, hay un montón de cosas. Miren, uno puede construir ahí, ya vamos a ver eso, cómo construirlos. Y aquí, bueno, hay como un manual. Todo eso lo pueden hacer simplemente preguntándole al notebook que les describa ese tipo de datos. Y antes de seguir, quiero que vean acá está la función arrange. Esta función es una función interna de NumPy. Observen que estamos utilizando el punto. Es diferente al range que tenemos ahí para generar las listas. Bueno, esa es otra importante enseñanza en NumPy. Traten de utilizar siempre las funciones internas de NumPy. Eso aprovecha completamente y es mucho más rápido que utilizar las funciones genéricas de Py. ¿Alguien? No, no. Entonces, hay otras formas de crear los arreglos. Con arrange, ya sabemos que eso es como el range que habíamos estudiado antes, y pues me genera números enteros. Por ejemplo, si yo escribo simplemente arrange de 10, pues me va a generar 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Recordemos que por defecto empiezan 0, por defecto los pasos son de a 1, y uno lo que siempre tiene que decir es hasta dónde llega, que siempre es hasta el número que uno escribe menos 1. Y el B, ¿qué número generará el B? ¿Qué dicen ustedes? Ese B que escribía. ¿Qué números se generan acá? 1, 3, 5, 7. Muy bien. 1, 3, 5, 7 y el 9, ¿por qué no? Porque no lo puede incluir, ¿cierto? Muchas gracias, muy bien. Entonces, eso es lo que se genera. Y hay a veces uno quiere como particionar como un intervalo, digamos entre 0 y 1 o cosas así, bueno, cualquier número. Una vez lo quiero particionar, entonces, ¿qué? Entonces uno puede utilizar la función linspace. Hay varias, ya les voy a contar de otras. Linspace, como ustedes ven acá, lo que hace simplemente en este caso es uno le manda un mínimo, después le manda un máximo y después le manda cuántos puntos quiere. Entonces aquí yo estoy generando 100 puntos entre 2 y 3. Vamos a ver qué me sale. Mírenlo. Con linspace puedo generar 100 puntos uniformemente espaciados entre 2 y 3. También está log space y hay otro tipo de espaciamientos que sean logarítmicos, pero esto digamos sería para si yo quiero una partición uniforme entre 2 y 3 o cualquier límite que quiera. Van mirándolo ustedes, tengo que responder aquí una cosa rápido que me están preguntando, disculpen. Listo, entonces, ¿sí les dio igual o alguien le dio alguna? Igual, profe. Listo, esto es importante también la reproducibilidad, ¿cierto? Nos tiene que dar igual a todos.
Bueno, uno también puede generar otras cosas. Uy, me falta también actualizar estas impresiones. Por ejemplo, NP-ones, toca mirar la documentación, lo que nos va a generar, pero ojo, quiero que vean, antes de seguir, quiero que vean esa sintaxis. Esto nos va a generar un arreglo lleno de unos, pero miren que en la sintaxis, como yo la escribí, adentro le puse una tupla. Esa tupla, lo que ustedes le ponen a NP-ones adentro, es, digamos, las dimensiones del arreglo que quieren generar. Este arreglo ya no es unidimensional, es un arreglo bidimensional, es una matriz de 3x4. Entonces vamos a ejecutar esta celda y observen precisamente que ahora tenemos una matriz de 3x4. 3 filas, el primer índice son las filas, y 4 columnas. ¿Y son de qué tipo? Como tienen el puntico, son tipo flotante 64 bits, doble precisión. Este que tenemos aquí abajo, lo que está haciendo es generarme un arreglo también genera un arreglo en NumPy, pero con números aleatorios. En este caso, cuando ustedes utilizan la función rand, les está botando números aleatorios entre 0 y 1, y ustedes le dicen cuántos quieren. Entonces ese 4 es, quiero 4 números aleatorios. Entonces su arreglo va a tener ese tamaño de 4 números aleatorios. Entonces yo le doy Shift Enter, y miren que si yo le vuelvo a dar Shift Enter a esto, me están cambiando los números. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque es aleatorio. No. Porque es aleatorio y no estamos controlando la semilla, ¿cierto? Y como no estamos controlando la semilla, entonces, pues cada vez nos va a dar un valor diferente. Yo no sé esta vaina que le está pasando. Listo. Estoy luchando aquí contra una desconfiguración del teclado. Entonces, si ustedes quisieran controlar la semilla, pues tendrían que utilizar np.random.seed. Aquí hay algunos otros ejemplos de funciones que ustedes pueden utilizar. Miren que la primera es np.zeros, entonces yo quiero generar un arreglo de tamaño 3 lleno de ceros. Puede ser de 3 o puede ser de 3000. ¿Cuál será el límite? ¿Ustedes cuánto creen que será el límite que se debe poner en estas funciones del tamaño total? ¿Será que es un límite fijo? ¿Será que depende de la máquina? ¿Cuál será el tamaño? ¿O será que es arbitrario? ¿Será que le puedo poner 1000 millones? Profe, pues del tamaño ¿El tamaño de qué? No te escuché. de la RAM. De la RAM. Ajá. Tamaño de la RAM. Puede ser que yo le ponga más que el tamaño de la RAM disponible, entonces empiece a paginar y se ponga supremamente lento. Entonces también hay que tener cuidado. Ya cuando uno tiene que tener de verdad tantos datos que se comen completamente la RAM, hay otras estructuras de datos más eficientes para manejar eso, de tal manera que uno solo esté utilizando lo que necesita y el resto está en el disco duro, que es más grande, pero que también sea eficiente acceder al disco duro, que es muy lento. Bueno, entonces tenemos los ceros, podemos generar también unos, también puede generar alguno que esté vacío, que no tenga nada. Y normalmente cuando uno le pone empty, eso se llena como de basura que está en la memoria RAM. Esos números raros que ustedes ven ahí, es 5 por 10 a la menos 296, 7 por 10 a la menos 297. Esas cosas son basura, basura de la memoria RAM. Simplemente se asignó ese espacio, pero no se llenó de nada. Uno le puede decir que lo llene de algo. Entonces, por ejemplo, el full es, me lo llena por favor de puros 7. Uno también lo puede inicializar un arreglo utilizando una lista, que es la sintaxis que estábamos viendo antes. Yo puedo simplemente decirle, oiga, yo quiero que usted cree un arreglo a partir de esta lista, y él genera su arreglo. Uno también le puede decir zeros like, o sea, zeros like es, quiero que me lo llene de ceros, pero el tamaño o el shape que sea igual al del arreglo que yo le mando por acá. Entonces, si A es una matriz de 4x4, ese zeros like me va a crear otra matriz de 4x4 llena de ceros. Pero si A es de 5x3, entonces esto me va a crear una nueva matriz de 5x3 llena de ceros. Once like, empty like y full like, la misma cosa. Entonces, bueno, eso es lo que se puede hacer. Y como les digo, entonces uno, miren, les quiero mostrar algo y hay que tener cuidado cuando uno utiliza particiones y no utiliza linspace, sino que utilizan otro tipo de función como arrange. Arrange no solamente maneja enteros, sino también maneja flotantes.
Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto estas celdas. Ejecuto esta de arriba. ¿Y cuál problema le ven? Antes de seguir, aquí donde digo truncation errors, ¿cuál problema le ven ustedes a eso? Pues ahí está anotado, pero ojalá como que usted... Porque yo digo que eso es un problema. Porque no debería incluirlo, ya que es como el límite final. Exacto, exactamente. Eso no debería incluirlo. Es el límite final y estábamos diciendo, nunca incluye el último, pero miren que cuando uno lo imprime, aparece el último. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Porque, bueno, para que lo tengan en cuenta, lo que pasa es que el número 0.1 no se puede representar exactamente en... Si es 0.1 o es 0.3. En binario. Finalmente todo esto se está representando en binario. Entonces hay un problema básicamente. Lo que esto está haciendo es 0.5, 0.5 más 0.1, 0.5 más 0.1 más 0.1. Y básicamente cuando uno representa números en el computador, uno tiene cosas raras como por ejemplo que 0.1 más 0.1 más 0.1 así 10 veces. Eso no da 1. Eso da 0.999, pero no da 1. Entonces, realmente lo que sucede es que aquí estamos tratando de comparar con igualdad números flotantes y eso no se hace, porque uno no puede representar los números flotantes de forma exacta en el computador. Entonces, esto es un problema porque está rompiendo algo que nosotros suponemos que debería pasar. Y la solución es, realmente uno no debería tratar de armar estas cosas así con la función arrange, sino más bien utilizar enteros y multiplicarlos por un valor específico. Por ejemplo, si ustedes ven ese arreglo, el que yo quiero es 05, 06, 07, si o no que yo podría utilizar más bien lo que tengo aquí abajo, miren. Creo un arrange de 5 a 8, esto me genera pues un arreglo que es 5, 6, 7, ese sí está bien porque son enteros, los enteros no sufren de ese problema, tienen overflow, pero no sufren ese problema. Entonces yo genero bien, esto es el arrange que tengo acá, y luego todo lo multiplico por 0.1. Y resulta que esto es lo que decimos el cálculo vectorial en NumPy. Esto no va a ser simplemente 0.1 por 5 y ya está, sino que se van a multiplicar todos los elementos por 0.1. Eso es lo que estamos escribiendo acá. Entonces esto al final me va a generar 0.5, 0.6, 0.7. ¿Listo? Entonces es mucho mejor cuando ustedes van a comparar números, cuando van a avanzar, que traten de escribir las cosas utilizando enteros, no utilizando números de punto flotante. Precisamente porque uno no puede comparar los números de punto flotante con igualdad. ¿Está bien? Eso es un error típico. Otra manera en la que uno puede resolver el problema pues es el que tenemos aquí abajo. Mira que yo lo estoy escribiendo como 0.5 más 0.1 por un arreglo en NumPy. Y ese arreglo en NumPy va desde 0 hasta 2. 0, 1, 2. Entonces, esto es 0.5 más, vamos a cortarlo un poquito para que lo podamos poner todo acá, más, recordemos que se multiplica elemento a elemento, 0.0, 0.1, 0.2, y esto, pues finalmente, ese 0.5 no se le va a sumar solo al primer elemento, se le suma a todos. Otra vez estamos haciendo un cálculo vectorial ahí. Entonces sería 0.5 más 0, 0.6 y 0.7. De nuevo, siempre es mucho mejor trabajar con enteros para convertir estos números que yo necesito que me garanticen cierto comportamiento que trabajar con decimales. Esto se los pongo porque de verdad que es algo que uno debe tener en cuenta, aunque uno realmente no lo use mucho, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listo. Entonces, importante lo que acabamos de ver. Primera cosa, que los arreglos en un Python rápidos me generan estructuras contiguas en memoria y son todos homogéneos, tienen que tener el mismo dato. Segundo, que son vectoriales, es decir, todas las operaciones que hagamos se hacen elemento a elemento, a menos que seamos explícitos y digamos otra cosa. Y tercero, hay algunas funciones como arrange o linspace que nos permiten generar números en ciertos intervalos, o también los random. Mientras hay otras también, pues como el zeros, ones, empty, que nos permiten generar más números. Entonces ahora viene una parte súper importante y súper poderosa de NumPy, en donde, digamos, uno tiene que practicar para entenderlo, pero es realmente fuerte. Y lo vamos a mostrar con esto que es un ejemplo del tutorial de SciPy. Entonces miren chicos, aquí tenemos una matriz, ¿listo? Esta matriz, mírenla aquí a la derecha. Esta matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y tiene 6 columnas. Es una matriz de 6 por 6.
se indexa con dos índices. ¿Está bien? Se indexa con dos índices. Entonces, lo que les quiero mostrar es esa indexación, cómo se hace. Porque, por ejemplo, no miren todavía a la izquierda, aunque ya pues, lo hicieron. Miren a la derecha, ¿cómo haríamos nosotros si tengo una matriz de 6 por 6? ¿Ustedes cómo harían para acceder, por ejemplo, a esos elementos de color verde? 20, 22, 24, 40, 42 y 44. ¿Cómo podríamos extraerlos en una sola indexación sencilla y rápida? Sí, esa es como la pregunta. Este es uno de los grandes poderes, digamos, que tiene Python en general con su indexación y NumPy. Y esto lo vamos a usar muchísimo, muchísimo después. Entonces es raro, ¿no? O sea, cómo acceder a esos elementos de esa manera. Pues eso es lo que vamos a ver. Entonces empecemos con uno fácil. Empecemos con el primer elemento que es A 0,32.5. Primero, la coma separa las filas y las columnas. Vamos separando los índices con esas comas. ¿Listo? Cuando yo le escribo A de 0, quiere decir que estoy cogiendo la fila número 0. Eso es lo que estoy diciendo. Quiero coger la fila número 0. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. La fila número 0, pues es esa primera fila que tenemos arriba. Las filas están aumentando hacia abajo. Entonces yo creo que esa primera parte está bien, pero si yo simplemente le dejo A de 0 y ya está, pues me va a botar un error porque necesito también especificarle las columnas. Si quiero todas las columnas, simplemente dejo el 2 puntos, pero en este caso yo estoy especificándole un rango. ¿Se acuerdan de la anotación de 2 puntos? Le estoy especificando un rango, le estoy diciendo, oiga, quiero que usted coja solamente los elementos de las columnas que empiezan en la columna que empieza con índice 3 y vaya hasta la columna de índice 4, porque recordemos que el último elemento no lo incluimos, no va hasta el 5. Si ustedes se van contando de izquierda a derecha, miren que la primera columna es la 0, la segunda columna es la 1, la tercera columna tiene el índice 2 y nuestra cuarta columna tiene el índice 3, que precisamente coincide con el número 3. Y voy hasta la columna número de índice 4, o sea, la quinta columna. Entonces, ese anaranjado que tenemos ahí a la izquierda precisamente corresponde a estos dos elementos que yo tengo ahí resaltados con naranja. Mírenlo bien y me dicen si tienen alguna duda o pregunta o hay algún problema ahí. Profe, va fila, coma, columna y luego como el paso. Profe, está silenciado. Gracias, qué pena. Sí, va fila, coma, columna. Pero para fila no tiene que ser una sola fila, es un rango. Lo que pasa es que aquí escogimos una sola fila, pero tú puedes poner un rango. Y para la columna también, puede ser una sola columna o un rango. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Ahora miremos, por ejemplo, ese azul aguamarina. Discúlpenme, por favor, si para ustedes es otro color. Es el segundo, ¿listo? Vamos a mirar ese azul aguamarina que dice la fila de la 4, 2 puntos en adelante, coma, las columnas de la 4, 2 puntos en adelante. Miren la figura y vean si sí corresponde a lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Esa está clara? ¿O hay alguna duda? Arranco en la fila número 4. No, perdón, número 4, no, número 5, porque ese índice 4 empezamos desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, en adelante. Entonces cojo las filas de índice 4 en adelante, porque no le puse un final. ¿Listo? Como no le puse un final, como no lo he ejecutado, entonces me reinició el kernel. Entonces, bueno, no le puse final. Y lo mismo para las columnas, por eso me extrae esos valores que tenemos ahí. Miremos la roja, mírenla a la derecha. Traten ustedes de pensar antes de mirar la solución a la izquierda, aunque ya la miraron. Para la roja, ¿qué será? Lo que tenemos fijo es una columna. Entonces, en la roja, yo estoy sacando todas las filas, entonces simplemente pongo un 2 puntos porque quiero todas las filas. También le puedo poner 0, 2 puntos y ya está, pero es lo mismo que quitar el 0. Entonces, le digo todas las filas, pero solo una columna, la columna de índice 2. Por eso el rojo es A, 2 puntos, quiere decir todas las filas, coma, la columna de índice 2, la tercera columna. Sí, profe. Listos. Y por último, pues la que decíamos, la verde limón. Bueno, yo no sé, disculpen, es que no, bueno, verde clara. Es que como hay tantos colores, tantos nombres como longitud de onda. Entonces, la verde ya no es tan difícil porque miren, observen que lo que queremos es empezar en la fila de índice 2 y saltar de a 2 en 2 hasta que se pasa del final.
Entonces, por eso lo escribimos de esa manera que está ahí a la izquierda. 2, 2 puntos, 2 puntos, 2. No estamos especificando el final. Si esta matriz fuera más para abajo, pues seguiría avanzando, sacando los de a 2 en 2. Le decimos dónde arrancamos, que es en el índice 2, tercera fila. Le decimos que vaya saltando de a 2 en 2 y pues que vaya hasta el final, por eso no especificamos nada en la mitad. Y en las columnas estamos haciendo lo mismo, pero estamos arrancando desde cero. Podemos escribirlo o no tenemos que escribirlo, como querramos. Por eso las columnas están como 2 puntos, 2 puntos, 2. También se va alternando de a 2 en 2. Y esa forma tan sencilla de escribirlo nos produce esas extracciones, esos slices se llaman, como esos cortes que podemos hacer nosotros dentro de nuestros arreglos. Esto de nuevo, como les digo, es uno de los grandes poderes de NumPy y pues es muy importante que sepamos hacerlos bien. ¿Todo claro? ¿Para que sí? Sí, profe, todo claro. Profe, yo no entendí el verde. Listo. Entonces, tratémoslo de hacer. Es que esto me tiene fregado por lo que no puedo. Algo le pasó. Bueno, toca reiniciarlo ya. No puedo escribir ahí mismo. Pero entonces miramos el verde limón otra vez. Sí, el verde el último, ¿sí o no? Sí, profe. Listo, mira. Míralo primero a la derecha. O sea, no mires la parte de la izquierda, la solución, sino mira a la derecha. Tú quieres extraer esos números. Entonces, ¿qué patrón? Miremos, pensemos primero en las filas, las filas. En las filas, ¿tú qué necesitas? Necesitas es que primero arranque en la tercera fila, o sea, el índice 2, ¿sí o no? Sí. Eso es lo primero que queremos. Listo, entonces le ponemos el 2. Después, ¿qué es lo que necesitas? Vamos a ver si lo voy a escribir aquí abajo. Acá. Entonces, el rango sería A. Entonces le pongo, empiezo en la fila número 2, ¿listo? 2 puntos. Quiero que, o sea, ¿tengo algún límite con que llegue al final o no llegue al final? Parece que no, ¿cierto? Entonces no le especifico nada para el final. Entonces le pongo un 2 puntos para que llegue hasta el final. Pero esas filas van contiguas o van saltándose de más de a uno. Las filas, sí. Las filas van de 2 en 2, sí. De 2 en 2. Entonces con esto estoy cumpliendo lo que me piden ahí en la figura, ¿sí o no? Para las filas. Sí. Listo. Ya entendí. Sí, es que ¿Sí? no entendí, es porque pensaba que las columnas también eran simétrico, pero no, las columnas empiezan en la columna 0. Exacto. Entonces como empieza en la columna 0, le pongo 0. ¿Hasta dónde van? Pues parece que pueden ir hasta el final. Siempre hay que pensar en eso, qué pasa en el final. Y también van de 2 en 2. Entonces, por eso esta sería la sintaxis. Ahora, yo también puedo obviar el 0 y dejarlo simplemente así, pero pues la verdad es que es mejor ser explícitos que implícitos. Yo lo escribiría así. Vale, o sea, no es. O sea, si tuviera una raíz de 7 por 7, 8 por 8, seguiría yendo en 2 en 2. Exactamente, exactamente. Vale. Listo. Gracias por la pregunta. Entonces, esta es la parte poderosa de la indexación. Hay cosas mucho más profundas. Además, estamos hablando de una matriz de bidimensional, pero pues esto puede tener tensores, matrices multidimensionales. Entonces, eso es para que uno se divierta, ¿listo? Y aquí, pues simplemente van a ver algunas detallitos, pero quiero que vean algo importante porque uno a veces se confunde de cuando saco copias y cuando saco vistas de mi elemento. Una vista es simplemente como un subconjunto de mi elemento como estas indexaciones que estábamos sacando acá arriba, pero pues que yo no puedo como modificar mi elemento original. Una copia pues es una copia que yo la puedo modificar y no va a afectar a mi elemento original. Voy a ejecutar esta celda y miren lo que estamos haciendo. Primero estamos generando un arreglo de NumPy, porque estamos utilizando NumPy NP, y le estamos diciendo que sean números enteros de 0 hasta 9 inclusive, porque el 10 no se incluye. Ese es el que estamos imprimiendo ahí abajo. Luego, observen lo que estamos diciendo. Estamos haciéndole B, acá en esta línea, estamos diciéndole B es igual a A, que empieza en 0, va hasta el final de a 2 en 2. Entonces, aquí ¿qué índices estoy extrayendo? Estoy extrayendo el índice 0, el índice 2, 4, 6, etcétera. Y por eso los elementos que quedaron en B fueron estos, 0, 2, 4, 6 y 8, que tienen esos elementos ahora. ¿Listo? Ahora, yo lo que hago en esta otra línea es decir, B de 0, el primer elemento de B va a valer 12.
y luego los imprimo a los dos. ¿Qué observan ustedes de raro ahí? De pronto que en la de A también puso el 12. Exacto. A también fue modificado. O sea, yo modifiqué fue a B, pero también se me modificó fue A. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿eso está bien, está mal? No está bien ni mal, simplemente ese es el estándar, digamos, en NumPy. Si yo cada vez que saco un elemento así con índices me generara otro arreglo nuevo, pues yo consumiría memoria muy rápidamente. Entonces lo que estamos generando aquí nosotros no son realmente copias, sino vistas del arreglo original. Simplemente le pusimos como un sinónimo a esos elementos que se extrajeron con esos índices ahí especiales. Entonces yo indirectamente estoy utilizando el mismo arreglo, simplemente con otro nombre. De pronto para los que saben programar, pues esto es como un puntero o una referencia. ¿Sí? Sigue siendo la misma estructura de datos, simplemente con otro nombre. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Algo interesante es, ¿qué pasará? Está como activado el cheat. Por eso es que me... ¿Qué pasará si yo hago esto? Lo voy a ganar. B de 1 igual a 24. ¿Qué elemento de A se modificará? El 1. Vamos O a sea, mirar. el número 1. Vamos a mirar. Mira. ¿Y por qué pasó Ah, del porque 1? es el mismo que se está modificando, es el mismo que se está modificando en B. Se Sí, está sí, sí. modificando en B del 1, pero ¿te acuerdas que B iba de 2 en 2? Entonces, respecto a A, el elemento 1 de B está saltado 2 veces en A. Sí, sí. ¿Sí? Ya queda Entonces, claro. Sí, señor. precisamente estos ejemplos son para mostrarles esas cosas. Hay gente que le gusta programar así enredado, pero a veces esto surge cuando uno está modificando utilizando vistas. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso, pero lo más importante es precisamente lo que se dieron cuenta al inicio y es, estoy modificando la regla original. No estoy simplemente, o sea, eso, B es un sinónimo de A, simplemente está utilizando unos índices especiales, pero sigue siendo A. Si yo necesito realmente una copia, tengo que utilizar el punto copy, una función interna. Yo necesito copiar y que me cree un arreglo nuevo. ¿Ok? Porque de nuevo, si yo no hiciera esto de tener puras referencias ahí ocultas, generaría demasiadas copias, eso cuesta en tiempo, eso cuesta en memoria y probablemente no sea lo más eficiente. Si yo le doy aquí reproducir, entonces observen por favor que C tiene la misma sintaxis que el B aquí arriba, pero C está haciendo una copia, porque yo modifiqué a C y eso no me modifica a A. Entonces sí son diferentes ahora. Sí están en sitios diferentes de memoria. ¿Sí? Les digo. Listos. Entonces, hagamos un repaso rápido. Podemos indexar de forma muy eficiente y podemos obtener cosas bien complejas de forma sencilla utilizando pues esos slices. Primero van las filas, luego van las columnas cuando tenemos arreglos bidimensionales. Tenemos que tener cuidado porque cuando saquemos como los elementos de un arreglo y se los asignemos a otra variable, eso sigue siendo como nuestra variable original con una indexación especial. Si queremos realmente copiarlo, tenemos que utilizar la función o el método .copy. Esto va más allá, la indexación. Hay algo que le llaman los arreglos de máscaras. Los arreglos de máscaras son básicamente que vamos a utilizar índices especiales para extraer subconjuntos de nuestros datos que cumplan cierta condición. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de leer este código que está acá línea por línea y vamos a tratar de entender qué hace cada una colocándole un comentario. Entonces, ¿qué dicen qué creen que hace esta primera? Pues las semillas para controlar la semilla. Es para fijar la semilla, ¿cierto? Espérate, yo le pongo acá. Ahora sí, se calmó, sí. Fijar la semilla. Listo. ¿Qué estamos haciendo acá? Cuéntenme ustedes. ¿Qué creen? Porque ustedes no han visto random integers, pero viendo esto,
¿Qué será? ¿Qué será que está generando esta cosa acá? Aleatorio de tipo entero. Ajá, aleatorio es tipo entero, muy bien. Entre 0 y 20, 20 no está incluido y estamos generando 15 de esos. 15 números aleatorios entre 0 y 20 y son enteros. Entonces luego se imprime nuestro arreglo y luego miren lo que voy a imprimir. ¿Esto qué será? Antes de ver la solución, ¿esto qué será? Esto es lo- Modularidad. Exacto, el módulo. ¿Alguien nos puedes explicar qué es el operador módulo? ¿Qué es lo que hace? Pues, si mal no recuerdo, lo vi hace mucho, pues lo que se hace es, digamos, en este caso se divide entre 3 el número y el residuo tiene que ser 0. Exacto. O sea que, muy bien, sí, tienes buena memoria. O sea, el operador módulo nos está diciendo cuánto es lo que sobra, ¿cierto? Y si el módulo es 0, nos está diciendo pues que ese número es divisible por 3. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, oiga, imprímame cuáles son los divisores divisibles por 3, ya que yo estoy diciendo A módulo 3 igual, comparación de igualdad lógico, igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos imprime eso. Después, miren lo que estoy haciendo abajo. Yo lo que hice fue ahí es que decirle que me imprimiera, pero ahora le voy a decir, oiga, quiero que ese resultado de A módulo 3 igual a 0, me lo asigne a algo que voy a llamar la máscara. Y luego voy a imprimir la máscara. Y luego voy a aprovechar y voy a escribir aquí A de mask. Voy a decirle que me imprima A de mask para ver qué sale. ¿Será que aquí puedo utilizar? Bueno, no sé, esperen, como siempre me pongo a meterme en cosas que no debería. Voy a ver si me funciona esto. Listo. Entonces, de nuevo, repitamos. Esta primera línea está imprimiendo el arreglo de enteros, que son 15 enteros entre 0 y 19 incluido. Luego estamos imprimiendo de esos enteros cuáles serían divisibles por 3. Entonces nos van a salir unos que son true y otros que son false. Luego esos resultados los vamos a asignar más bien a una máscara, que será un arreglo en un pie, que tiene true or false. La imprimimos y luego miren lo que estoy haciendo aquí abajo. Estoy indexando utilizando esa máscara. Vamos a ver qué sale. Pues básicamente esa máscara, como va a tener true y false, entonces eso quiere decir que solamente va a extraer los elementos donde tengamos true. Donde tengamos false, no se van a extraer esos elementos. Esa es la magia. Yo puedo ponerle condiciones lógicas y con eso puedo indexar. Vamos a hacer un shift enter. Shift enter. Aquí está, lo voy a achicar un poquito para que lo podamos ver. Observen, nuestro primer elemento, nuestro arreglo, perdón, está ahí, 10, 3, 8, 0, 19, son números aleatorios entre 0 y 20 sin incluir el 20. Luego estamos preguntándole cuáles números de esos son divisibles por 3. Entonces miren que tenemos false, true, el true es para el 3, false, true, 0 es divisible por 3, 19, 10, 11, 9, debe haber otro true, ¿sí? False, true, true, false. Luego le asignamos a la máscara ese valor. Entonces miren que la máscara quedó pues con un arreglo de condiciones booleanas, false, true, 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 bla, bla, bla. Y miren que cuando yo escribo a de mask, él me extrae un arreglo nuevo donde solamente se sacan los elementos que en esa máscara valgan true. Revísenlo bien, por favor, miren. El primer elemento tenía un false en la máscara, entonces el 10 no lo extraemos. El segundo elemento tiene un true en la máscara, entonces el segundo elemento de nuestro arreglo original sí lo extraemos, el 3, perfecto. El tercer elemento tiene un false, no lo extraemos, el 8. El cuarto elemento tiene un true, que es el 0, si lo extraemos. Luego vienen 3 false, entonces el 19, el 10 y el 11 son false, no los extraemos. Luego viene un true, que es el del 9, si lo extraemos. Entonces miren que al final, en ese arreglo A de mask, nos ha quedado guardado solo los divisores de 3. Entonces uno puede generar condiciones como índices. Los índices pueden ser condiciones lógicas sobre el arreglo. Uno le puede decir, solamente me extrae los que estén entre 0 y 5, solamente me extrae los que sean divisibles por 4 y divisibles por 3, solamente me extrae los que cumplan que sean menores a tal cosa, o sea, o que cumplan que esta función haga esto. Todo lo que a ustedes se les ocurra, ahí funciona. ¿Listo? Esa es la magia de las indexaciones con booleanos. Es impresionante, muy poderoso, y entonces uno pues puede extraer. Bueno, aquí está abajo de hecho lo que quería mostrarles.
Entonces, para que lo vean mucho más sencillo, miren esta figurita que tenemos acá, abajo. Tenemos ese arreglo, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ese es nuestro arreglo en NumPy. Y yo le puedo preguntar, oiga, ¿cuál de esos números es mayor que 5? Ahí en la figurita. Entonces, obviamente esos primeros todos son falsos, luego vienen 3 que son verdaderos y luego todos son falsos. Entonces hay varias funciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, el np.any lo que hace es, yo le estoy preguntando, ¿hay alguno que cumpla que A es mayor que 5? ¿Any? Y él dice, sí, al menos hay uno. A la derecha, yo le pregunto, ¿todos cumplen que A es mayor que 5? Pues eso es falso, porque hay al menos uno que no cumple eso. Y el del centro es, oiga, extráigame todos los elementos que sean mayores que 5. Observen esa sintaxis. A, donde A sea mayor que 5. Se utiliza 2 veces el A. La parte de adentro es la indexación con una máscara que estoy generando y la parte de afuera pues es mi arreglo original para extraer esos elementos. También puedo utilizarlo para sobreescribirlo. Observen en la segunda línea. Yo le estoy diciendo, oiga, todos los sitios donde A sea mayor que 5, todos esos sitios llénenlos del número 0. Entonces por eso sobreescribí todo mi arreglo ahí con el número 0. Y puedo poner condiciones mucho más complejas para reescribir mis valores. Por ejemplo, todos los que sean mayores que 3 y además sean menores que 5, también póngales el valor 0, como ustedes pueden ver ahí. Y bueno, entonces esto era la indexación. De verdad, por favor, les recomiendo que miren esas guías. Yo después les mandaré un ejercicio así sencillito para seguir jugando con indexación. Y entonces, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Hay alguna duda antes de terminar? ¿No? Listo. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe.